Al regresar a casa después de la cirugía, el marido llamó a su esposa para hablar en la cocina. Ella imaginaba escuchar muchas cosas, pero jamás aquello. Y cuando por fin le reveló lo que había ocultado durante 14 años, su mundo se puso de cabeza. Bienvenidos. Soy Leo y les traigo una nueva historia. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Aline, tenemos que hablar. Y es algo serio. Aline miró a su marido con un gesto inquieto. El corazón parecía oprimido por una mano helada. Ella misma quería hablar con Marcelo desde antes de aquella crisis que lo llevó, siendo un hombre sano y todavía joven, al hospital durante tanto tiempo. Al principio, ni siquiera estaba claro si Marcelo sobreviviría. Fueron días muy difíciles y tensos. Aline casi no dormía, solo pensaba en su marido, se sobresaltaba con cada llamada, temiendo que fuera el hospital con malas noticias. Pero todo se resolvió. De la unidad de cuidados intensivos, Marcelo fue trasladado a la sala general, y hoy, finalmente, llegaba el tan esperado día del alta. Para la ocasión, Aline pidió el día libre en el trabajo. Quería ir a buscar a Marcelo en persona y llevarlo a casa. Por un momento olvidó todos esos pensamientos sobre que aquel hombre, tal vez, o casi seguramente, no le era fiel. Lo importante era que él hubiera sobrevivido. El corazón. ¿Quién lo hubiera dicho? Marcelo siempre fue fuerte y lleno de energía. Practicaba deportes, jugaba fútbol, iba al gimnasio, corría por las mañanas de verano en el parque del barrio. En resumen, se mantenía en forma. También intentaba incluir a su esposa en esas actividades, pero Aline, sinceramente, sentía pereza. Y además Marcelo iba al médico con regularidad, se hacía chequeos preventivos periódicos, vigilaba su estado de salud. Y ahora, de repente, esto. Para Aline, Marcelo siempre pareció una roca, un muro de piedra, el hombre más fuerte e invulnerable del mundo. A su lado, ella siempre se sentía tranquila y protegida. Así fue exactamente como su marido la conquistó, muchos años atrás. Se conocieron en un restaurante donde, por casualidad, coincidieron en la fiesta de fin de año de las empresas donde trabajaban Marcelo y Aline. Al principio, los dos jóvenes ni siquiera se fijaron uno en el otro. Cada uno se divertía con sus colegas, hasta que se encontraron en la pista de baile, se miraron a los ojos, sonrieron, y desde entonces nunca más se separaron. Fue ese tipo de amor a primera vista. Marcelo ya vivía solo en esa época. Era, de hecho, mucho más maduro que Aline, aunque la diferencia de edad entre ambos fuera de menos de un año. Marcelo creció en el interior y a los 15 años se mudó a la capital para entrar en un instituto técnico de informática local. Después vinieron la universidad, el servicio militar, el empleo en una empresa de prestigio. Marcelo logró mucho. Cuando conoció a Aline, ya tenía departamento, automóvil y una buena cantidad ahorrada en el banco. Sabía claramente ganar dinero y también administrarlo. Práctico, organizado, inteligente. Con un hombre así, nadie se perdía. Aline valoraba mucho eso en su marido, la confiabilidad que tenía y esa sensación de seguridad y tranquilidad que le proporcionaba. Porque, antes de conocer a Marcelo, la vida de Aline no era exactamente difícil, pero sí era sin duda mucho peor. A primera vista, su familia parecía bastante decente. La madre era contadora en una fábrica local, el padre era policía. Solo que el padre bebía, y cuando bebía se convertía en un verdadero tirano, insultaba a su esposa y a su hija, lanzaba objetos por la casa. Y si llegaba del trabajo borracho y se dormía temprano, después pasaba toda la noche caminando por el departamento, encendiendo la televisión y las luces, haciendo ruido con los trastes, golpeando las puertas de las alacenas, impidiendo que su esposa y su hija durmieran. Si la esposa intentaba contener al marido fuera de sí, todo se ponía aún peor. Empezaban sermones interminables, llenos de insultos y amenazas de dejar el trabajo. ¿Y qué van a hacer ustedes sin papá, sin el dinero de papá? Claro que era difícil para Aline soportar todo esto, con su naturaleza sensible y ansiosa.
Pero, ¿qué podía hacer? Aline le pidió muchas veces a su madre que se divorciara del padre, pero la respuesta siempre era la misma. Tu padre es un buen hombre cuando no bebe, no tiene igual. Y el departamento es de 2 cuartos. No se puede dividir en 2 departamentos más pequeños. Tendríamos que ir a un albergue. Y quién sabe si ahí los vecinos serían todavía peores. Tenemos suerte, ¿sabes? Y no tenemos dinero para completar la compra de un departamento separado, aunque fuera pequeño. Así que no hay remedio. Todo el mundo vive así. Son solo las dificultades de la vida. Durante mucho tiempo, Aline realmente creyó que aquello era normal, que ella misma era una especie de princesa demasiado mimada que quería que todo fuera a su manera. Y que encima trataba mal al padre que los mantenía. El padre, es verdad, ganaba más que la madre, pero primero, aún así era poco dinero. Segundo, la mayor parte se la gastaba bebiendo con sus amigos y luego volvía borracho y convertía la vida de la familia en un infierno, descargando en todos la rabia acumulada contra el mundo y la vida. Y ellas lo soportaban porque no tenían a dónde ir. A veces Aline pensaba que era mejor vivir en la pobreza total, pero en paz. Siempre volvía a las conversaciones con su madre sobre el divorcio, pero la respuesta era siempre la misma cantaleta. El padre era bueno, solo estaba confundido. Quedarse sin techo daba miedo. El dinero de su sueldo hacía falta para vivir. Y entonces el padre perdió el empleo por beber en su propio lugar de trabajo. Los jefes habían ignorado por mucho tiempo aquel hábito del empleado. Llegaba con resaca, tarde, por supuesto, y todavía bebía ahí mismo. Pero esa vez un supervisor lo descubrió. Y lo despidieron sin posibilidad de readmisión, con esa marca que quedaba en su expediente, y le impedía ser recontratado. Y fue entonces cuando el infierno realmente comenzó. Ahora el padre bebía sin parar, ya que ni siquiera necesitaba ir a trabajar. Sus ojos siempre turbios, ardiendo de rabia, el rostro se le puso ceniciento y sin vida. Lo más terrible fue que el padre empezó a delirar y a ver cosas que nadie más veía. Aún así, se negaba terminantemente a ir al médico. ¿Y cómo sufría la madre cuando intentaba convencer a su marido de consultar a un médico? ¿Ahora con esto? ¿Crees que no sé que quieren internarme en el manicomio? ¿Para vivir aquí sin mí, a sus anchas? Ni lo sueñen. El padre terminó yendo al hospital de todos modos. La ambulancia lo recogió de la calle, se desplomó en el camino a casa, después de una fiesta animada en casa de algún amigo de borracheras, y se quedó tendido ahí por un buen rato. La gente pasaba, tal vez, pero no le prestaba atención. Eso ya pasaba con frecuencia con ese hombre, no llegar a casa. Los vecinos ya estaban acostumbrados. Ahí está tirado, va a dormir y luego regresa a casa. Hace calor, no se va a congelar. Resultó ser un infarto. Alguien llamó a la ambulancia. Los médicos llegaron a tiempo. El padre todavía estaba vivo. Llegó a pasar un tiempo en cuidados intensivos. Pero después fue eso. El corazón no resistió. Aline quedó conmocionada con la noticia. Sintió pena por su padre, y al mismo tiempo sintió alivio porque todo había terminado. Ya no habría más borracheras, gritos de embriaguez, noches sin dormir. Y la muchacha tenía razón. Entonces comenzó una vida completamente distinta para ella. Con su madre, Aline vivía en paz y tranquilidad. La joven entró a la universidad, se graduó, consiguió un empleo, pero en el fondo casi nada cambió en su vida. Siguió viviendo en el departamento de sus padres, con su madre, en su antiguo cuarto de infancia, y eso le convenía perfectamente. Las amigas tenían novio, se casaban, después una tras otra empezaron a tener hijos, pero Aline sentía que estaba bien así, en paz, cómoda. Claro que de vez en cuando su corazón anhelaba algo desconocido y entonces iba a alguna cita. Por lo general bastaban pocas citas para confirmar que todo eso no era para ella. Cada uno de aquellos jóvenes terminaba pareciéndole peligroso de alguna manera, y eso la alejaba de ellos. Le gustaba vivir en paz.
pero en cada posible pareja terminaba viendo, de algún modo, la figura del padre. ¿Y si él también empieza a comportarse así? Por señales casi imperceptibles, Aline sacaba conclusiones sobre los conocidos de los sitios de citas, y algo siempre la dejaba en alerta. Solo una vez, Aline salió con Rodrigo durante 3 meses completos. Le gustaba. Él era tranquilo, callado, fácil de entender. Llegaron incluso a viajar juntos a la capital por 4 días. Se divirtieron mucho en ese viaje. Parece que en ese periodo, Aline se sintió, por primera vez, adulta y feliz. Pero después, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, Rodrigo se emborrachó, y en ese estado le pareció a Aline muy parecido a su padre, y entonces vino la separación. Aline no podía relacionarse con alguien que amenazara su vida tranquila y silenciosa, aunque no fuera muy emocionante o interesante, pero al menos era cómoda y predecible. Aline ya había tenido suficientes turbulencias familiares en la infancia. No quería repetir eso. Todo el mundo ya está casado y tú sigues sola, se lamentaba la madre. Fíjate también en alguien, busca un buen muchacho. Ya estoy soñando con nietos. Aline siempre se sorprendía de su madre. Ella misma había sido muy infeliz en su matrimonio, pero, aún así, insistía en empujar a su hija por el mismo camino. Pero con Marcelo todo fue diferente. Aline sintió casi de inmediato que él era el hombre indicado para ella. Era fácil y agradable estar con él. Todo resultaba tranquilo. Y cuando él la miraba con ese gesto atento y gentil, todo en Aline se llenaba de felicidad. Se casaron, se mudaron a la casa de Marcelo. A Aline le encantaba todo en su vida juntos, absolutamente todo. Sobre todo el hecho de que Marcelo no bebía ni siquiera en las fiestas y no fumaba. De hecho, intentaba mantener un estilo de vida saludable. Iba a bares y antros con sus amigos, pero siempre mantenía la cabeza en su lugar. Resultaba que eso sí era posible. Por eso, Aline consideraba a su marido perfecto. Marcelo cuidaba de Aline, siempre la apoyaba en todo. A su lado, ella se sentía más fuerte y segura. Fue justamente Marcelo quien convenció a su esposa de que podía cambiar de profesión. Aline soñaba toda su vida con trabajar con niños, pero por insistencia de su madre, había elegido una profesión práctica y demandada: contabilidad. Y en efecto, se necesitaban contadores en cualquier empresa. Aline nunca tuvo problemas para encontrar trabajo. Pero ¿y el sueño? Para la madre el sueño no era lo más importante. Era más importante saber ganarse el pan de cada día. Pero Marcelo pensaba diferente. Para él, la persona necesitaba apasionarse por lo que hacía. Solo así alcanzaría el éxito. Y si fuera a trabajar como quien va a una cárcel, ¿qué clase de vida sería esa? Pasaban tanto tiempo en el trabajo que era necesario hacer algo que tocara el alma. Aline quería ser logopeda, y Marcelo incluso encontró cursos para ella. Mi sueldo ya es suficiente para los dos, y yo necesito una esposa feliz a mi lado, no a una mujer amargada por un trabajo que no ama. Así que piénsalo bien, es por ti misma que insisto. Puedes no estar de acuerdo, claro, pero piensa si en verdad vale la pena discutirlo. Y Aline se graduó en logopedia, aunque muchos, incluida la madre, lo consideraban una tontería. ¡Qué absurdo! Tienes una profesión excelente, trabaja y gana experiencia. Mira a la hija de doña Marlene, también es contadora y gana muy bien. Se compró un auto carísimo con su propio dinero. Pero Marcelo apoyaba a su amada, y ella se fortalecía con la fe que él tenía en su éxito. Y así fue. Aline se graduó y empezó a trabajar como logopeda. Al principio, como asistente de una profesional con experiencia, después comenzó a atender por su cuenta. Rentó un consultorio, hizo publicidad y los clientes comenzaron a llegar. Marcelo se alegraba sinceramente con el éxito de su esposa y ella le estaba muy agradecida por su fe y su apoyo. Al final Aline encontró aquello que realmente le interesaba. Tal como Marcelo había previsto, en el trabajo que amaba, alcanzó el éxito. Hoy, Aline es una logopeda muy solicitada. Tiene un ingreso digno, pero lo más importante no es eso. A lo largo de los años de práctica,
Ha logrado ayudar a muchos niños, incluso casos bastante complejos, y de eso es de lo que Aline realmente se siente orgullosa. Solo una cosa ensombrecía la felicidad de la pareja. No tenían hijos, aunque ambos soñaban con una familia numerosa, con al menos 3 herederos. Como personas responsables, se hicieron exámenes completos. Con Marcelo, todo estaba perfectamente bien, pero en Aline se encontraron problemas serios. Cada diagnóstico, por separado, podría superarse, pero juntos llevaban a consecuencias casi irreversibles. Aún así, Aline insistió. Hizo tratamientos, intentó la fertilización in vitro, pero nada funcionaba. Esperanzas y decepciones, dolor y lágrimas. La imposibilidad de ser madre pesaba mucho sobre ella, y todavía sentía vergüenza frente a Marcelo. De él habría salido un padre maravilloso, muy distinto al que había tenido Aline. Marcelo quería un hijo, de preferencia un niño parecido al padre, como 2 gotas de agua, porque hombres así deberían existir en mayor número en el mundo. Pero el destino decidió otra cosa. Nada funcionó con los hijos para la pareja. Aline sufría mucho por eso, pero el propio Marcelo no se dejaba vencer. Al principio buscó con entusiasmo médicos y nuevos tratamientos para la infertilidad, pero después, al darse cuenta de cuánto sufrimiento le causaba a su esposa, él mismo propuso dejar de lado la búsqueda de la paternidad para simplemente vivir para ellos mismos, disfrutando de la vida y el uno del otro. Aline estuvo de acuerdo. Ella también ya estaba cansada de los interminables procedimientos médicos. En esa época viajaron mucho por el mundo. Impresiones marcantes y nuevos lugares los distraían y divertían. Y Marcelo siempre estaba ahí, tan alegre y amoroso, tan atento y comprensivo. Bastaba que Aline se pusiera triste, y él pronto la abrazaba, y todo eso quedaba en segundo plano. Aline se sentía bien y tranquila. Así era como los abrazos de su marido actuaban sobre ella. Además, Aline tenía su propio trabajo, un trabajo importante que amaba y que, lo cual no era poco, estaba bien remunerado. Aún así, de forma voluntaria, como caridad, Aline también ayudaba a niños de familias pobres. Simplemente no podía ignorar el sufrimiento de los demás, y las victorias de aquellos pequeños pacientes le daban una alegría especial. Todo estaba bien, simplemente maravilloso. Aline sabía que había tenido mucha suerte en la vida al encontrar a un hombre tan maravilloso. Que era una gran felicidad. Pero un día, recientemente, Aline vio a su marido por casualidad en el centro comercial, justo cuando, el día anterior, él le había dicho que saldría de viaje de trabajo. Al principio, Aline pensó en llamarlo. Tal vez el vuelo se había retrasado o los planes habían cambiado. Era justamente su hora de comer. Podrían sentarse juntos en algún café. Ante la expectativa de pasar un tiempo maravilloso con su marido, y además de forma tan inesperada, le revolotearon mariposas en el estómago a Aline. Pero entonces sucedió algo bastante extraño e incluso aterrador. Del auto de Marcelo, detrás de él, salió una mujer, una rubia bonita, más o menos de la edad de ambos, y después de ella apareció un muchacho adolescente de unos 15 o 16 años. Y Marcelo le sonrió al muchacho de un modo cariñoso, íntimo, como si fueran de la misma familia. Le hizo un guiño. El muchacho dijo algo sonriendo, y los 3 se fueron juntos al centro comercial. Desde fuera, el trío parecía una familia feliz y unida. A Aline le dio vueltas la cabeza. ¿Cómo entender aquello? La mujer respiró profundo y marcó el número de su marido. Él contestó casi de inmediato. «Hola, ¿cómo estás?» Aline tuvo que hacer un gran esfuerzo para fingir total ignorancia. «Ya llegué a mi destino. Sí, el avión acaba de aterrizar, todo bien». Marcelo mintió y con tanta naturalidad, con tanta facilidad. Tal vez ya mentía desde antes. Tal vez siempre había mentido. Era como un desastre. «¿Cuándo vuelves a casa?» «En unos 3 días, cosas de trabajo, ya sabes». «Bueno, eso lo entiendo. Siempre tienes cosas que hacer. ¿Qué se le va a hacer? El trabajo es así». «Bueno, está bastante ruidoso aquí. Te amo. Un abrazo. Adiós».
De vuelta a casa, Aline pensó mucho en lo que había pasado. Por supuesto que no logró cerrar los ojos en toda la noche. En su cabeza bullían los pensamientos más diversos. La mujer intentaba encontrar alguna explicación razonable para aquello, pero nada le venía a la mente. ¿Qué explicación podría haber? Marcelo tenía un amorío con otra mujer, esa misma rubia. ¿Y el adolescente? ¿Sería hijo de él? ¿Pero por qué? ¿Por qué Marcelo nunca había mencionado la existencia de un hijo? Tal vez él mismo lo había descubierto hacía poco. Pasa, a veces. O entonces, Aline recordó una conversación antigua. Habían empezado a salir y a conocerse hacía poco tiempo. Todo comenzó cuando los dos vieron una película en el cine. Después, claro, comentaron lo que habían visto. En la película había una trama interesante. Un hombre dividido entre su exmujer y su novia actual. Las dos mujeres manipulaban al pretendiente. Al final, él las dejaba a las dos, lo cual dejaba a los espectadores bastante satisfechos. Para mí, un hombre que ya tuvo familia es tabú, dijo Aline en esa época. Con eso no se construye la felicidad. ¿Por qué dices eso?, se sorprendió Marcelo. Conozco muchos ejemplos de lo contrario. Porque las exesposas y los exhijos no dejan de existir, suspiró Aline. La persona siempre queda ligada de corazón a ellos, sobre todo al hijo, y la exesposa puede en cualquier momento intentar traer de vuelta al padre de sus hijos a la familia. No quiero eso, vivir pisando cáscaras de huevo. Y vino una discusión. Marcelo insistía en su postura, afirmaba que no había nada de malo en construir la vida con una persona divorciada. Aseguraba que él mismo podría aceptar con facilidad a un hijo que no fuera suyo, como si lo fuera. Me casaría contigo aunque fueras madre soltera de varios hijos. ¿Qué diferencia hay? Pero Aline seguía afirmando que aquello estaba mal, que tal vez funcionara para algunos, pero que para ella era totalmente inaceptable. Después, claro, cambiaron de tema. La discusión se estaba poniendo demasiado tensa para ambos. Marcelo siempre sabía el momento justo para hacer una broma o desviar la atención del interlocutor, para que la conversación no llegara a algo negativo. Pero, con el tiempo, volvieron al tema. No a propósito, sino cuando salía de manera natural. Las posturas no cambiaban. Marcelo insistía en su punto de vista. Las personas, después del divorcio, no eran tan diferentes. Aline repetía el suyo. ¿Cómo que no son diferentes? ¿Y el vínculo emocional con la expareja? Pasaron tanto tiempo juntos. Y el sentimiento por el hijo, que sigue siendo siempre lo más querido. Y la división de bienes al final de cuentas también importa. Y ahora, aquella escena extraña. Marcelo, la mujer, el muchacho adolescente, parecían una verdadera familia, unida y armoniosa. Ni siquiera se podía decir que los padres vivieran separados. Cuanto más pensaba Aline en lo que había visto, más se convencía de que Marcelo había estado casado. Bueno, tal vez no exactamente casado. Marcelo nunca había mencionado ningún matrimonio anterior ni ninguna relación de la que pudiera haber surgido un hijo. Pero aún así, seguramente él y aquella mujer habían vivido juntos durante algún tiempo y eran muy, muy cercanos porque tenían un hijo. Aline ya no tenía la menor duda de que el muchacho visto en la calle era hijo de Marcelo. Se miraban, se sonreían uno al otro, como las personas más cercanas y queridas que existían. Las lágrimas le vinieron a los ojos a Aline. No bastaba con que Marcelo tuviera una familia. Encima era un mentiroso. Tantos años ocultándoselo a su esposa con tal habilidad. Un verdadero actor. ¿Con qué facilidad había mentido el día anterior? Dijo que estaba en el aeropuerto, justo cuando Aline lo encontró en el centro comercial con su exesposa, o pareja, más probablemente, y su hijo, y los hijos, como se sabe, nunca dejan de ser hijos. Aline respiró profundamente. Pensó bastante y le escribió un mensaje a su marido. No quiso llamar. Seguramente su voz temblaría y Marcelo lo entendería todo. No quería explicarlo todo en ese estado emocional, sin prepararse antes. Hola, te extraño. ¿Cómo estás? La respuesta llegó casi de inmediato.
Yo también te extraño mucho. Te amo y espero nuestro reencuentro. Aline rió con amargura. Ah, ¿me extrañas? Él la extrañaba mientras disfrutaba de la compañía de una mujer joven y bonita y de su propio hijo. Lo dudo mucho. Aline volvió a pensar. Bueno, discutían de vez en cuando sobre segundos matrimonios, y Aline siempre dejaba su postura bastante clara. Pero eso no era motivo para ocultarle algo así. Marcelo no podía haberse tomado tan en serio sus palabras. Lo que hizo fue una mentira. Eso no se hace. Debió haberle avisado. Y debería ver a su hijo con más frecuencia. Debiste haberme dicho la verdad desde el principio, Marcelo. Claro que Aline no se habría puesto contenta con la noticia, pero la habría aceptado. Y Marcelo no podía no saber eso. Siempre la entendía tan bien. El muchacho podría visitarlos. Aline participaría en su crianza. Era, al fin de cuentas, hijo de sangre del hombre que amaba. ¿Cómo sería diferente? Seguramente encontrarían la manera de entenderse. Harían amistad. Aline siempre supo tratar bien a los niños, y Marcelo lo sabía. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué ocultarlo? La respuesta tomó forma en su cabeza, sola, porque el asunto, claramente, no era solo sobre el hijo. La madre de él. Seguramente entre ella y Marcelo todavía no se había enfriado todo. Seguramente, usando los viajes de trabajo como pretexto, él pasaba la noche en casa de ella no solo por el hijo. El corazón de Aline se oprimió de miedo y celos. Sí, celos. Un sentimiento horrible. Para no terminar de volverse loca, Aline llamó a su amiga. Lucía siempre la entendía. Además, Lucía también había pasado por un divorcio difícil. El marido de su amiga, un empresario exitoso, la engañaba todo el tiempo. Lucía lo sabía y lo aceptaba, porque lo amaba. Pero, un día, una de las amantes ocupó su lugar. El empresario echó a Lucía de la casa de lujo, aunque le pagó una indemnización. La amiga sufrió mucho con ese golpe, sintiéndose traicionada, descartada e inútil. Aline estuvo a su lado, consolándola, apoyándola. Y aún así, Lucía logró recuperarse. Levantó la cabeza y siguió adelante. Llegó incluso a entrar en una relación seria de nuevo, esta vez, al parecer, con alguien realmente correcto. Aunque, ¿quién podría saber sobre esos hombres? Marcelo también parecía honesto y fiel, y mira lo que escondía. Al escuchar a su amiga, Lucía dijo algo que Aline no esperaba oír. La historia es extraña, sí, pero no saques conclusiones precipitadas. Tal vez estés equivocada. Todavía no está nada claro. ¿Qué? Se sorprendió Aline. Pensé que al menos tú me apoyarías. Apoyar no significa estar de acuerdo con todo lo que dice la persona. Estás dominada por las emociones ahora y no ves otra explicación posible, pero puede ser todo muy distinto. ¿Cómo que distinto?, exclamó Aline. ¿Qué otra explicación podría haber? ¿Quién sabe? Vamos a ver, insistió Lucía. Es extraño que él, soñando tanto con un hijo, no te haya dejado para quedarse con la mujer que le dio un hijo. Ustedes no tienen hijos. El divorcio sería simple y lógico, pero él sigue contigo. Así que no saques conclusiones precipitadas. Te lo digo como amiga cercana. Primero necesitas hablar con él. Quería llamarlo ahora mismo, pero no por teléfono, interrumpió Lucía. Tiene que ser una conversación cara a cara para ver sus expresiones, leer sus emociones. Es más seguro así. Espera a que vuelva. Voy a volverme loca esperando. Sí, es difícil, pero espera, habla con él. Ya los he visto juntos muchas veces. Son una pareja hermosa. Vi cómo te mira. No puede ser que Marcelo sea así. No lo creo. Aline suspiró. Ella misma no lo creería si no hubiera visto con sus propios ojos a su marido llevando a aquella mujer y al adolescente al centro comercial y a los tres tan felices de estar juntos. Lucía logró calmar un poco a su amiga y apoyarla. Le aseguró que, de todas formas, estaría de su lado, pasara lo que pasara. Eso valía mucho. Aún así, Aline no logró cerrar los ojos esa noche, ni durante el día siguiente. Toda esa historia no se le iba de la cabeza.
Aline llegó a evitar deliberadamente las llamadas de su marido, respondiendo después con mensajes de texto, diciendo que estaba sin tiempo. Sabía que si escuchaba su voz, Marcelo lo entendería todo, y necesitaban hablar cara a cara. Y entonces llegó el día en cuestión. El día en que Marcelo volvería de aquel supuesto viaje de trabajo. Según el plan, después de aterrizar iría directo a la oficina, ya que en su ausencia siempre se acumulaba trabajo. Pero, por la noche, en la cena, la pareja finalmente se reencontraría. Aline temblaba ante esa conversación. Marcelo empezaría a dar largas y a evadir al saber que su esposa lo había visto. Pero en ese caso, ella se daría cuenta enseguida. Conocía demasiado bien a su marido y sabía leer sus emociones con facilidad. Era más probable que Marcelo, al darse cuenta de que lo habían descubierto, terminara contando la verdad. Y esa verdad, Aline también la temía porque, ¿y si resultaba que Marcelo todavía amaba a aquella mujer, la madre de su hijo? ¿Y si los dos se habían separado por algún motivo tonto, y entonces Aline había aparecido, convirtiéndose en un obstáculo para la reunión de Marcelo con aquella mujer? ¿Y si ahora Marcelo simplemente tenía miedo de dejar a su esposa por lástima? ¿Quién sabe qué podría estar pasando? Solo una cosa parecía evidente. Marcelo le era infiel. Marcelo la había engañado durante largos años, y eso era terrible. Aline volvió a casa más temprano ese día. Caminaba de un lado a otro por el departamento vacío, esperando a su marido. Pronto él aparecería, como siempre, después de los viajes, con una sonrisa en el rostro y un ramo de flores para su esposa. Y ella tendría que hacerle esa pregunta, justo en su cara. Esa pregunta. Todo esto era tan difícil. Solo que Marcelo no llegó a la hora prevista. Al principio, Aline no se preocupó demasiado, porque eso ya había pasado antes. El marido frecuentemente se retrasaba en el trabajo, y más ahora, después de tanto tiempo fuera de la oficina. Debía tener un montón de documentos acumulados, pero entonces el teléfono sonó. En la pantalla del celular apareció un número desconocido. El corazón de Aline se oprimió con una tensa expectativa. Difícilmente sería algo bueno, por la noche, cuando alguien llama de un número extraño. ¿Usted es la esposa de Marcelo Andrade?, preguntó una voz masculina sin emoción del otro lado de la línea. Sí, respondió Aline. Algo dentro de ella quedó vacío y helado. Su marido se vio involucrado en un accidente. Está en el hospital ahora. ¿Qué le pasó? ¿Está vivo? Aline olvidó en ese instante tanto a la mujer y al adolescente como la conversación seria que debía tener con Marcelo. Todos los pensamientos quedaron tomados por el miedo a perder a esa persona amada, sin duda amada y querida. Está vivo, aseguró el hombre. El accidente en realidad no fue tan grave. Su marido perdió el control del auto y terminó rozándome levemente en la carretera. Entonces, ¿está bien? Bueno, está vivo, pero algo le pasa. Parece que su marido se sintió mal al volante y por eso fue que me golpeó. ¿Usted sabe qué le pasó? La voz de Aline temblaba de desesperación. No lo sé, pero su marido definitivamente está vivo. Se lo llevaron en una ambulancia al Hospital Central. Les pregunté específicamente a los médicos para poder avisarle, así que llame ahí, pregunte por su estado de salud. Muchas gracias, muchísimas gracias por la información, exclamó Aline y colgó. De inmediato empezó a intentar llamar al hospital, pero no logró comunicarse con nadie en los números que encontró en Internet. Simplemente no contestaban. Tal vez ya era demasiado tarde, pero alguien debía estar de guardia las 24 horas en el teléfono. Y entonces Aline llamó a Lucía. ¿A quién más podía recurrir? ¡Qué horror! Ricardo y yo vamos para tu casa ahora mismo y te llevamos al hospital, prometió Lucía. Nos estamos arreglando, espera. Y entonces, con mucho cuidado, le hizo una pregunta. No le preguntaste nada, ¿verdad? Él no sabe que lo viste. No, justo estaba esperando a que volviera para esa conversación. Y entonces llegó esa llamada, diciendo que Marcelo estaba en el hospital. Bueno, por ahora no le digas nada. ¿Crees que estoy loca?
Claro que no voy a decirle nada, solo quiero que sobreviva. Lucía, junto con su actual marido, Ricardo, llegó lo más rápido posible. Para ese momento, Aline ya había tomado un calmante, pero seguía temblando. Cuando su amiga apareció, todo se volvió un poco más fácil. Era importante, en efecto, sentir el apoyo de las personas queridas en situaciones tan terribles. En el hospital, descubrieron que Marcelo estaba en cuidados intensivos. El médico responsable habló de problemas cardíacos serios que, al parecer, ya existían desde hacía mucho tiempo. Aline no podía creerlo. Su Marcelo siempre había sido sano. Llevaba una vida correcta, se alimentaba bien, practicaba deportes, hasta tomaba vitaminas con regularidad. Ningún problema en el corazón, especialmente antiguo, jamás había existido en él. Aline seguramente lo sabría. Aunque los eventos recientes, claro, demostraban que ella no sabía mucho sobre su marido. Aún así, los problemas cardíacos probablemente no eran fáciles de pasar desapercibidos. Lo más importante en ese periodo difícil era que Marcelo había sobrevivido. Estaba en cuidados intensivos. Médicos locales y especialistas invitados luchaban por su vida. Sí, se llamaron especialistas de la capital para tratar a Marcelo, porque su caso también resultó interesante desde el punto de vista médico. Aline no se adentró en los detalles, pero era algo raro y poco estudiado. En esos días difíciles y largos, Aline no lograba concentrarse en nada. Ahora ya casi no pensaba en lo que había visto el día anterior, en aquella mujer, en el muchacho y en Marcelo, que parecían una familia de verdad. En su cabeza solo resonaba un pensamiento: que él sobreviviera, que lograra recuperarse. El resto quedó en segundo plano. Ni segundo, ni décimo plano. Y entonces, una semana después, Marcelo empezó a mejorar. Fue trasladado de cuidados intensivos a un cuarto normal. Todavía habría un tratamiento largo, pero la crisis ya había pasado. Ahora Aline ya no se sobresaltaba con cada llamada, con miedo de que fuera el hospital con noticias terribles. Después de un tiempo le permitieron a Aline visitar a Marcelo. Él se veía decaído, más delgado, pero era su Marcelo, ese mismo Marcelo que ella conocía y amaba. Marcelo sonreía, hacía bromas sobre su estado y, como siempre, contagiaba a Aline con la confianza de que todo estaría bien. Me asusté tanto, pensé que todo, que nunca más. La voz de Aline se quebró al intentar terminar la frase. No te preocupes, no es tan fácil deshacerse de mí así, bromeó Marcelo. Y no es nada del otro mundo, solo un pequeño problema cardíaco. ¿Pequeño? Pasaste una semana en cuidados intensivos luchando por tu vida. Bueno, no exageres. Cuidados intensivos es solo una formalidad. Así es como funciona, porque no me pasó nada tan grave. Pasa por estrés, por falta de sueño, pero esto no va a volver a repetirse. Solo voy a tomar los medicamentos a tiempo y listo. Nunca tuviste problemas de salud. ¿Por qué esto de repente? Es tan inesperado. Marcelo se quedó un momento en silencio. Después respondió: pues sí, nuestro cuerpo a veces nos da sorpresas y no siempre son agradables. Aline asintió con la cabeza y se quedó mirando a su marido. No podía creer que estuvieran juntos de nuevo. Sintió como si un peso enorme se le hubiera quitado del corazón. Pero al volver a casa, Aline volvió a pensar en aquella escena. El muchacho adolescente, la mujer, Marcelo. Felices y claramente apegados el uno al otro, personas muy cercanas y queridas. Lo importante era que Marcelo estaba vivo, que estaba con ella. Eso era verdad. Pero ahora, con el peligro mortal ya lejos, Aline volvió a pensar en la conversación importante que todavía no habían tenido. La crisis lo había impedido. Cuando Marcelo recibiera el alta, tal vez no fuera el momento de empezar esa conversación de inmediato, porque todavía estaría muy débil. Los médicos decían que debía evitar el estrés, así que la explicación tendría que esperar, por más difícil que fuera. Pasó más tiempo, y finalmente llegó el tan esperado día del alta. Marcelo se puso muy feliz de volver a casa. Tenía ganas de ver a su esposa y de estar en el departamento cómodo.
Aline desempacaba la maleta de su marido, organizando su ropa, cuando la voz de Marcelo llegó desde la cocina. «Aline, necesitamos hablar en serio». Todo dentro de ella se contrajo. Ahí estaba, el momento de la verdad. El marido había decidido él mismo empezar la conversación que Aline pensaba postergar para un mejor momento, cuando el marido estuviera más fuerte y se hubiera recuperado de aquel infarto repentino y terrible. Se sentaron a la mesa de la cocina uno frente al otro. Marcelo se veía inusualmente serio, hasta severo. Era evidente que le había costado tomar la decisión de iniciar esa conversación. Aline solo se quedó en silencio, mirando a su marido sin mostrar nada, sin dar a entender que ya lo sabía, sin mencionar dónde y con quién había visto a Marcelo ese día, cuando él, según sus propias palabras, debía estar en otra ciudad por asuntos de trabajo. Así era mejor, mucho mejor. Aline no estaba forzando a Marcelo contra la pared. Él mismo había decidido abrirse con su esposa, y eso estaba bien. «Aline, hay algo que te he ocultado todo este tiempo. Llevamos 14 años juntos. Nunca imaginaste que yo tenía un secreto. Me pesó mucho durante mucho tiempo, pero ahora, después de todo lo que pasó, llegó la hora de aliviar mi alma». Aline no dijo nada, solo respiró profundamente. Desde los últimos acontecimientos ya entendía bien que su marido tenía algo que ocultar, y ahora todo quedaría claro. «Esto pasó 1 año y medio antes de conocernos», empezó Marcelo. «Acababa de comprar un auto nuevo. Era tan rápido, tan veloz. Yo simplemente perdía la cabeza. Pisaba el acelerador a fondo y volaba por las calles, con la música a todo volumen. Era un placer enorme para mí». Aline miraba a su marido sorprendida. Marcelo siempre había sido un hombre prudente y responsable. Era difícil imaginarlo como un piloto imprudente. Tenía una forma de manejar muy cuidadosa, qué carreras ni qué nada. Pero, como la práctica demostraba, Aline estaba lejos de conocerlo todo sobre su marido. Y ahora él revelaría su secreto más íntimo. Tal vez, después de esa confesión, ambos se sentirían aliviados, sin importar lo que viniera después. Aline todavía no sabía, no entendía si Marcelo pretendía quedarse con ella o si, después de haberse enfrentado a la muerte de cerca, había decidido volver con su ex y su hijo. ¿Lograría perdonar a su marido si él decidía quedarse con ella? La incertidumbre, claro, no dejaba de asustarla. De cualquier forma, después de esa conversación, muchas cosas cambiarían, todo en realidad cambiaría. «Veo que estás sorprendida», sonrió levemente Marcelo. «Pero de verdad corría mucho por la ciudad en esa época, y en la carretera hacía de todo. Recibí tantas multas en ese tiempo. ¿Qué se le va a hacer? Era joven. Acababa de tener dinero por primera vez. Claro que me volví un poco loco con todo eso, pero pasó. Pasó lo que simplemente no podía no pasarle a un joven que se comportaba de forma tan imprudente». Marcelo se vio involucrado en un accidente de tránsito. Todo pasó en la carretera, en un día lluvioso de verano. Pista resbalosa, velocidad alta. El auto de Marcelo se deslizó y se fue directo al acotamiento. La parte delantera del auto quedó hecha un acordeón. Marcelo quedó atrapado en el asiento. El volante fue empujado con fuerza contra el pecho del joven. Se le rompieron varias costillas, pero lo más grave de todo fue que el corazón sufrió una lesión seria. Los médicos quedaron impresionados en aquel momento. «¿Cómo logré llegar al hospital?», recordaba Marcelo de aquellos tiempos. Yo estuve casi todo el tiempo inconsciente. Salía de la niebla por algunos instantes y después volvía a caer. Caía en la oscuridad. Daba miedo y se sentía vacío ahí, pero al menos no sentía dolor. Bastaba con volver a la realidad, y el dolor literalmente me despedazaba todo el cuerpo. Algún conductor notó a Marcelo y el auto destruido, se detuvo, pidió ayuda. Los rescatistas pensaban que encontrarían un cuerpo en el auto, pero Marcelo de repente abrió los ojos. El joven fue llevado de inmediato en la ambulancia que llegó. Las probabilidades de llegar vivo al hospital eran pocas, pero lo logró.
Después tuvo que pasar varias semanas en cuidados intensivos, entre la vida y la muerte. Mira, no es la primera vez que disfruto de cuidados intensivos, sonrió Marcelo. Aline miraba a su marido, los ojos abiertos de horror. Pero ¿por qué? ¿Por qué su marido le contaba esto por primera vez justo ahora? Marcelo, como si le hubiera leído los pensamientos de nuevo. De hecho, ya no era ninguna sorpresa. Sí, no te conté esto porque tú necesitabas a un protector fuerte, una muralla de piedra. No necesitaba recordarte una vez más mi vulnerabilidad. Sí, tuve un accidente terrible, sí. Estuve entre la vida y la muerte, pero sobreviví, ¿no? No quería preocuparte más de lo necesario. En general, las heridas de Marcelo no eran tan graves. Sí, requerían tratamiento, pero respondían bien a la terapia. Pero el corazón, el impacto del volante contra el pecho había sido tan fuerte que el corazón quedó críticamente dañado. Los médicos lucharon. Marcelo pasó por varias cirugías. Los doctores intentaron con todas sus fuerzas restaurar el corazón de aquel hombre todavía tan joven. El corazón en sí era sano, fuerte. Fue gracias justamente a eso que Marcelo resistió hasta que llegó la ayuda. Pero el daño era tan grande que el estado de Marcelo empeoraba cada día, incluso con todo el esfuerzo colosal de los médicos. Mi madre me lo contó después, recordaba Marcelo, que les dijeron que se prepararan para lo peor, porque mi estado era crítico y todo iba empeorando, y nada salía bien, aunque los médicos se esforzaban muchísimo. ¿Te imaginas cómo fue escuchar eso para mis padres? Aline solo movió la cabeza en silencio. Daba miedo escuchar todo eso, incluso ahora, tantos años después, con el peligro ya superado hace mucho tiempo. Y los médicos casi se rindieron conmigo, pero apareció un joven cirujano recién graduado. Dijo que tal vez un trasplante de corazón podría funcionar. Al principio nadie tomó en serio sus palabras, daban argumentos de por qué no hacerlo, aseguraban que yo no sobreviviría a otra cirugía, mucho menos a una de ese tipo. Pero el médico, a pesar de su juventud, logró, de algún modo, convencer a todos. En resumen, era un experimento. Sí sobrevivía perfecto. Una sensación médica, una experiencia interesante, que tal vez salvaría otras vidas. Si no sobrevivía, bueno, el destino ya estaba trazado de todas formas. Y así Marcelo entró en las listas de personas que necesitaban un donante. Eso todavía estaba muy lejos de ser una salvación. Era solo una pequeña posibilidad. Muchas cosas podían salir mal. La cirugía sería complicada. El periodo de recuperación, largo y serio. Tardó mucho en encontrarse un donante, continuó Marcelo. Tengo un tipo de sangre raro, ¿sabes? Buscaron en bases de datos aquí y hasta en el extranjero. Aparecieron patrocinadores dispuestos a pagar mi tratamiento. Fue increíble para mí saber que existía tanta gente buena en el mundo. Decidí, en esa época, que si sobrevivía también ayudaría a la gente. Eso es importante, es necesario, es correcto. Pero las esperanzas de salvación disminuían cada día. Yo iba empeorando. El corazón herido estaba fallando. Aline miraba a su marido, los ojos bien abiertos. Esperaba una conversación totalmente distinta. Pensaba que giraría en torno a la vida personal de Marcelo, de la que su esposa ni siquiera sospechaba hasta hace poco. Y, en cambio, un accidente terrible, un corazón enfermo. Y entonces pasó un milagro. No hay otra forma de llamarlo. Y además, sucedió justo a fin de año. Solo que, hasta hoy, no logro alegrarme del todo con lo que pasó. Ahora vas a entender por qué. Ese año el verano llegó fuera de temporada. El calor estaba anormalmente intenso y las lluvias, mucho más fuertes de lo normal para esa estación. En vez del clima firme que solía marcar esos meses, charcos y lodo por todas partes. En vez de días claros, tormentas repentinas y humedad en el aire. En compensación, era un paraíso para los motociclistas. Las carreteras seguían llenas de motocicletas volando, haciendo ruido por toda la región. Y hasta ciclistas y usuarios de patines seguían abundando en las calles. Llegó al hospital un muchacho motociclista. Una camioneta tipo SUV lo derribó en una curva, dijo Marcelo,
con un suspiro profundo. Escuché a las enfermeras comentándolo, joven, bien parecido, sano, pero los médicos constataron muerte cerebral, y eso significaba ninguna posibilidad de salvación. Marcelo sintió lástima por aquel muchacho desconocido. Claro, él mismo estaba en una situación difícil, pero aún así estaba vivo, veía la luz del día, sentía y comprendía todo, tenía esperanza. En cambio, aquel joven, prácticamente, ya no existía, aunque el corazón todavía latiera y el cuerpo pareciera vivo. Era algo difícil de aceptar, y Marcelo entendía perfectamente al joven accidentado. Todos a su alrededor lo criticaban. Decían cómo podía correr así por las carreteras en una moto, pero Marcelo sabía exactamente lo que aquel joven sentía, porque él mismo había sido así. Ustedes andan por ahí como locos, y después es la madre la que sufre, regañó suavemente Marcelo al auxiliar de limpieza que había venido a trapear el piso del cuarto. Por culpa de ustedes, los médicos luchan entre la vida y la muerte por sus carreritas. Y ese muchachito, ni se diga. La novia viene a cada rato. Ay, cómo sufre esa niña. Todavía tiene esperanza de que su piloto vuelva en sí. Ay, muchachos, muchachos, ¿cómo pueden cuidarse tan poco? Y entonces, un poco después, llegó al cuarto de Marcelo, justamente aquel joven médico que había insistido en el trasplante de corazón. Buenas noticias, dijo sonriéndole a Marcelo. Encontramos un donante para usted. La compatibilidad es simplemente perfecta. No podría ser mejor, así que todo va a salir bien. Marcelo al principio se alegró, pero entonces de repente se dio cuenta. Simplemente unió las piezas. Oiga, esto no tiene nada que ver con aquel muchacho, el motociclista que llegó aquí hace poco, ¿verdad? El médico no respondió de inmediato. Sí, entendió bien. Es su corazón. Mauricio no tiene ninguna posibilidad. Y descubrimos que su familia había decidido autorizar la donación, porque sabían que él, en vida, siempre se había mostrado dispuesto a ayudar a la gente. ¡Qué increíble! Pensar en eso a una edad tan joven, como si lo supiera. Tal vez sea parte de algún código entre motociclistas, no sé. De cualquier forma, ahora tiene buenas posibilidades. Él es perfecto como donante para usted. Es raro encontrar una compatibilidad tan completa. Y empezaron a preparar a Marcelo para la cirugía. Tenía miedo. ¿Y si no despertaba después de la anestesia? ¿Y si esa era la última vez que veía la luz del día? Pero, al mismo tiempo, sentía alegría. Al fin de cuentas, era una oportunidad real de una vida larga y feliz. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en el joven motociclista, en Mauricio, que había vivido tan poco en este mundo. En resumen, fue un periodo difícil para mí, para resumir, sonrió Marcelo. Aline solo asintió en silencio. No había necesidad de palabras adicionales. Ya estaba todo bastante claro. La cirugía fue un éxito. Marcelo despertó de la anestesia en cuidados intensivos y se dio cuenta en ese momento de que todo estaría bien. Se sentía relativamente bien, a pesar de la intervención larga y seria, de las dosis enormes de medicamentos y de la gran pérdida de sangre. El nuevo corazón latía en su pecho, todavía lentamente, con algunas fallas, pero empezaba a entrar en ritmo, a adaptarse. Era extraño, entender que ahora había en mí un pedacito de otra persona. Ya en esa época, en cuidados intensivos, quise saber todo lo que pudiera sobre aquel Mauricio. Por cierto, el médico rompió una regla importante cuando me dijo quién era mi donante. En teoría, eso está prohibido, pero yo mismo terminé adivinándolo, y el médico no quiso mentirme. Después vino una larga etapa de rehabilitación. Para sorpresa de Marcelo, se escapó de todos los problemas comunes en los pacientes con órganos trasplantados. El corazón se adaptó como si hubiera sido suyo desde siempre. Claro, ahora Marcelo necesitaba tomar medicamentos a diario, pero eso era poco comparado con el hecho de que su vida continuaba. Cuando finalmente se recuperó y salió del hospital, lo primero que hizo Marcelo fue buscar a la novia de Mauricio, esa misma que iba todos los días a visitarlo al hospital y que, según las enfermeras y auxiliares,
Lloraba mucho tiempo en el jardín del hospital. Los vecinos del lugar hasta se habían acostumbrado a ella. Sentían mucha lástima y la apoyaban como podían. No fue difícil para Marcelo averiguar la dirección de Vanessa, así se llamaba la novia de Mauricio. Pero encontrarla en persona, a Marcelo le tomó mucho tiempo decidirse. Al principio se quedó observando a la muchacha desde lejos. Ella salía de su casa todas las mañanas, iba hasta la parada de autobús. Trabajaba en una fábrica como asistente de un técnico. Eso Marcelo también lo averiguó. Por la noche volvía a casa. A veces la visitaban amigas. Eso era todo lo que componía la vida de Vanessa. La muchacha parecía vivir de forma mecánica, por inercia. Piel cenicienta, ojeras oscuras, sin nada de maquillaje, párpados siempre hinchados. Visiblemente lloraba mucho, muchísimo. Marcelo no lograba decidirse a hablar con Vanessa. Al fin de cuentas, él había sobrevivido a costa de la vida del hombre que ella amaba. Claro, Mauricio no había muerto por culpa de Marcelo, pero cuando una persona está sufriendo, es natural querer culpar a alguien, querer descargar el dolor en alguien. Aún así, un día, Marcelo finalmente se decidió. Vanessa, claro, no tenía idea de quién había recibido el corazón del hombre amado, un corazón que, de cierta forma, también le había pertenecido a ella. Por eso se sorprendió mucho cuando Marcelo la abordó en la calle, justo cuando volvía del trabajo. «Hola», dijo Marcelo, algo incómodo. La muchacha lo miró sorprendida. Algo parecido al miedo le pasó por los ojos grandes. Esto va a parecer extraño, pero, en este momento, late en mí el corazón del hombre que amas. Sobreviví gracias a Mauricio. Simplemente necesitaba darte algún apoyo. Veo lo mal que estás. Empezaron a hablar. Vanessa resultó ser una muchacha muy amable y conmovedora. Marcelo entendió perfectamente por qué Mauricio la había elegido. Marcelo temía que la muchacha lo culpara, pero ella dijo: «Estoy muy feliz de que Mauricio no haya muerto en vano, de que gracias a él tú estés vivo, y tal vez alguien más también, no lo sé, pero espero que haya ayudado a otras personas también. Pero aunque haya salvado solo una vida, ya es mucho». Diciendo esto, Vanessa volvió a llorar de nuevo. Marcelo empezó a intentar entender el motivo. Y después de que la muchacha se abriera con él, entendió que no era por casualidad, que algo lo empujaba hacia aquella muchacha, como si algo dentro de él no lo dejara en paz. Resultó que Vanessa estaba en una situación desesperada. Era huérfana, criada en un albergue. Por culpa de fraudes y engaños, la muchacha había perdido el departamento que le correspondía del gobierno. Vanessa vivía en albergues, solo le alcanzaba para eso con su sueldo. Se esforzaba mucho, trabajaba bastante, pero claramente no lograba sostenerse. Y entonces apareció Mauricio. Se conocieron justamente en la calle. A Mauricio le gustó mucho aquella muchacha delgadita, caminando apresurada, con un vestido ligero. Se acercó a ella, se presentó. Empezaron a salir. El propio Mauricio era del interior. En la capital se había graduado de un curso técnico de electricista. Ganaba bien, le alcanzaba para todo lo que necesitaba: comida, ropa, renta y hasta un pasatiempo. Mauricio, desde niño, era apasionado de las motocicletas. Allá en el interior andaba en su moto, dominaba perfectamente la conducción. El día del accidente, la carretera resbalosa y un conductor de un auto tipo todoterreno que no respetaba para nada las reglas de tránsito fueron lo que lo derribaron. En resumen, Mauricio y Vanessa vivían juntos y planeaban casarse, pero entonces llegó aquel accidente terrible. Vanessa quedó en estado de shock total y por eso ni siquiera notó al principio ciertos cambios que ocurrían en su cuerpo. «Hace poco descubrí que estoy esperando un hijo. Es nuestro, de Mauricio, pero voy a tener que abandonarlo», se desahogó Vanessa, llorando. «¿Por qué?». Marcelo no entendió. Sintió un escalofrío al pensar que algo de Mauricio permanecería en este mundo. Mauricio se había ido, pero al mismo tiempo no del todo. Eso era tan importante.
Quiero mucho quedarme con ese bebé. Ya lo amo. Pero ¿qué puedo ofrecerle? Pronto me van a sacar del departamento que rento. El que pagaba era Mauricio. Yo no gano lo suficiente. Y también me van a despedir del trabajo si descubren que estoy embarazada. Estoy segura de eso. Van a encontrar una excusa, el jefe ya lo hizo con otras muchachas. No quiere mujeres en permiso de maternidad ni con hijos pequeños en la plantilla. Da mucho trabajo, no tengo dinero, no tengo dónde vivir. No puedo quedarme con él. Vanessa volvió a llorar. ¿Cómo que no puedes?, exclamó Marcelo. Esto es la continuación de Mauricio. Todo va a estar bien. Vamos a encontrar la manera. Yo voy a resolver todo. Solo no pienses en eso, ni por un momento. Cuida a ese bebé. ¿De verdad? Vanessa miraba a Marcelo con los ojos llenos de esperanza. Se notaba que ella misma quería mucho quedarse con ese hijo. Claro que sí. El hijo de Mauricio va a vivir, y tú vas a ser una madre maravillosa. Ya lo estoy viendo. Y Marcelo cumplió su promesa. Encontró un nuevo empleo y trabajó hasta el agotamiento, porque necesitaba cuidarse a sí mismo y también ayudar a Vanessa. El embarazo de ella fue difícil. Estuvo mucho tiempo internada y en general se sentía muy mal. Como ella había previsto, el jefe intentó despedirla, pero Marcelo intervino. Tenía conocidos abogados a quienes no les costó nada poner al empleador deshonesto contra la pared, de modo que tuvo incluso que pagarle una indemnización moral a Vanessa, lo cual no le hizo ningún daño. Mira, fue gracias a toda esta historia que conseguí lo que conseguí, confesó Marcelo, mirando a los ojos de Aline. Tuve que trabajar mucho, tuve que esforzarme porque Vanessa y el pequeño Mauricio, que por cierto nació un poco antes de tiempo, necesitaban mi ayuda, y sigo con ellos hasta hoy. Son mi familia, los apoyo, y no solo económicamente. El pequeño Mauricio necesita mucho apoyo, atención, creció sin padre, necesita a alguien en quien pueda apoyarse. Yo los vi, confesó finalmente Aline. Los vi en el centro comercial, el día antes de aquella crisis que tuviste. ¿De verdad?, se sorprendió Marcelo. Me imagino lo que pudiste haber pensado de mí. Y sí pensé, admitió Aline. Iba a confrontarte, pero te internaron, y ahora tú mismo decidiste abrirte conmigo. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque necesitabas a alguien fuerte a tu lado, a un protector, a un apoyo. No quería que supieras que yo, en el fondo, soy un inválido. De verdad tengo una discapacidad permanente. Me hicieron un trasplante de corazón. Tomaba los medicamentos todos los días. Los pasaba a un frasco de vitaminas, para que no sospecharas de nada. Y también hacía ejercicio moderado y comía bien. Eran las recomendaciones de los médicos, y me hacía exámenes con regularidad. Todo estaba bien, estaba bajo observación, pero a veces esas cosas pasan. Tuve una infección y hubo una reacción. Casi me muero de nuevo. Pero los médicos atendieron la emergencia y me ajustaron el tratamiento. Ahora estoy como nuevo. Puedes estar tranquila. Entonces no me contaste sobre Vanessa y Mauricio solo porque querías ahorrarme sufrimiento, confirmó Aline. Sí, perdóname. Eso sigue siendo una mentira, y lo entendí en cuidados intensivos, cuando estuve de nuevo entre la vida y la muerte. Entendí que no debía ocultarte nada más. Yo voy a presentarlas. Vanessa ya decía desde hace tiempo que era hora de hacerlo, que ocultar todo así no estaba bien, pero, en ese caso, yo tendría que admitir ante ti que no soy tan invulnerable, que no soy tan fuerte como pensabas. No soy esa roca que necesitabas. Tuviste una infancia difícil, yo quería ser una protección confiable para ti. Bueno, no soy tan débil como pensabas todo este tiempo, sonrió Aline. No esperaba para nada una explicación así, pero era mucho mejor que todas las versiones que ella misma había imaginado. Es verdad que Marcelo tenía razón en algo. Ahora él en verdad ya no le parecía tan invulnerable, pero no había nada de malo en eso. No existen personas invulnerables. Me da gusto que finalmente seamos honestos el uno con el otro.
Aline puso su mano sobre la de su marido. Él sonrió y levantó la mirada hacia ella. ¿De verdad? Pensé que me ibas a matar por esto. 14 años guardando ese secreto. Tal vez debería hacerlo, sonrió Aline, pero no soy enemiga de mí misma. Por cierto, invitemos a Vanessa y al pequeño Mauricio para el fin de semana. Yo preparo la mesa, finalmente nos conocemos. ¿Qué le gusta comer al pequeño Mauricio? ¿Qué crees, le va a gustar mi pollo con papas al horno? Le va a encantar, afirmó Marcelo con confianza. Qué suerte tuve contigo, eres la mejor. Aline sonrió. Sentía el corazón ligero e iluminado, y estaba segura, de que su querido marido sentía exactamente lo mismo. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal Rincón de las Historias y dejen su like. Para ustedes es un gesto simple, pero para nosotros hace toda la diferencia.